A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoando, una serie del programa de psicología creada por estudiantes para conversar sobre temas de salud mental y comportamiento humano. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Psicoando, cuarta temporada, la cual estará enfocada en mostrar proyectos investigativos muy interesantes de los profesores. Psicoando, un encuentro de palabra. En este espacio nos acompañará la profe Ángela Martínez, un invitado muy especial y es Jerónimo Uribe, y quien les habla, Valery Torres. Bienvenido Jerónimo y bienvenida profe Ángela. Bueno, muchas gracias Valery por invitarme a este espacio, a la profe Ángela también por participar. Esperamos hablar cosas bien interesantes. Muchas gracias. Un gusto estar aquí en esta cuarta temporada con un interés fundamental, y es que los estudiantes nos cuenten y conocen un poquito más de los estudios que llevamos los profes aquí en nuestra facultad. Súper interesante. Bueno, en este episodio conversaremos de un tema muy importante y que a todos nos acoge, y es de la salud mental positiva. Pues son todos esos talentos, fortalezas y factores protectores que podemos encontrar en la vida de una persona que pueden generar una salud mental positiva. Pues debemos contarles que este concepto ha tenido una trayectoria bastante larga, ya que ha tenido diversos cambios, porque antes entendíamos a la salud mental desde una postura patogénica y ahora se entiende desde una postura biopsicosocial, donde es fundamental la historia de cada persona y no solamente sus enfermedades, sino que va más allá, entendiendo a la persona como un todo y no como partes separadas. Perdón. Debemos ver al ser humano desde todas sus dimensiones, desde su historia personal, familiar, el contexto en el cual vive, sus experiencias, sus emociones, pensamientos, entre otros. Además de eso, la salud mental positiva presenta diversos enfoques, los cuales entienden este concepto de manera diferente al momento de contemplar a la persona. Gracias a esto es fundamental hablar de salud mental positiva, porque el tenerla nos permite tener un mejor rendimiento en nuestras actividades diarias, además de eso, tener más autonomía, empatía con el otro y también ser más resiliente ante diferentes situaciones que se nos presentan diariamente. Es así como nuestro protagonista central de este podcast es la salud mental positiva. Quien nos va a introducir al tema es la profe Ángela Martínez y nos contará de un proyecto muy interesante, el cual les va a gustar un montón y se llama Construyendo Futuro. Los dejo en tus manos, profe Ángela. Gracias Valery, un gusto estar aquí hablando de salud mental positiva. Primero porque es un poco despejar ese mito que la salud mental solo es presencia de enfermedad o trastorno mental. Si bien hace un tiempo se trabajaba alrededor de la patología y se seguirá trabajando para aquellas personas que requieran acompañamiento cuando sus recursos personales no fueron suficientes o sus recursos relacionales para poder afrontar una demanda excesiva del entorno, la salud mental positiva aparece como una reivindicación al contexto social situado en el que surge el individuo y nos dice: la salud mental no es solo ausencia de enfermedad, la salud mental es un bienestar biopsicosocial, es decir, el sujeto es biológico, es social y tiene unas variables individuales que debemos acompañar. Por lo tanto, el énfasis está en potenciar los recursos que tiene el sujeto antes de que aparezca una enfermedad. En esa línea aparece el proyecto Construyendo Futuro. Es un proyecto que surge en el 2019 en alianza con el CES y con el Consorcio de Epidemiología Psiquiátrica de Harvard. Esa alianza es una alianza multicéntrica, es decir, el proyecto está en varias partes del mundo, alrededor de 8 espacios en el mundo, en diferentes universidades aquí en Colombia,
aparece alrededor de 3 o 4 universidades y lo que busca son dos cosas básicamente, sus objetivos son dos. Por una parte, hacer un diagnóstico sobre la salud mental de los estudiantes universitarios, comprendiendo que el ingreso a la universidad y la adaptación al entorno universitario también implica unos estresores, pero también implica reconocer que los estudiantes tienen unos factores de protección que les permite o afrontar de manera positiva esta adaptación o por el contrario, incidir como un factor de riesgo tanto para la permanencia en la universidad como para la aparición de otras patologías comunes, ¿no? En ese sentido, ese es el primer objetivo. El proyecto se dedicó en 2019 y parte de 2020 en recoger información en estudiantes de primero, segundo y tercer semestre alrededor de cómo estaba la salud mental, alrededor de 3 categorías fundamentalmente: violencias, el tema de ansiedad, depresión, ideación suicida, factores de protección y factores de riesgo. Y por otra parte, el otro gran objetivo que tenemos nosotros es que con base a esa evidencia, con base a ese diagnóstico que se hace, formular estrategias de intervención mediadas por las tecnologías para favorecer la salud mental positiva. En ese sentido, el diagnóstico nos sirve como un primer escenario, una primera base para saber por dónde debemos orientar esas estrategias, hacia qué problemáticas específicas de nuestros territorios y en nuestras comunidades universitarias debemos dirigirnos y diseñar las estrategias. Y las estrategias con una particularidad muy interesante en la psicología, y es que no son intervenciones clásicas, son intervenciones psicológicas en promoción, la línea de promoción, en la línea de prevención, pero mediadas por tecnologías. Bueno, muy interesante todo el proyecto que se ha venido realizando y realmente también es muy interesante como ese fortalecimiento de esas capacidades que tenemos todos como estudiantes que se deben potenciar mucho. Bueno, profe Ángela, ahora me gustaría preguntarle qué es la salud mental positiva. Mira, la salud mental positiva parte de una discusión que se dio por allá desde los años 40, precisamente alrededor de la categoría salud. ¿Qué entendíamos por salud? Entonces habían dos grandes posturas. Una postura que reivindicaba la salud, no solo la salud mental, sino la salud como una condición de ausencia de enfermedad, ¿no? Y por ahí se desarrolló todo el modelo biomédico con el que se sigue trabajando en muchos escenarios. Pero había otra parte de estudiosos, académicos, de las mismas comunidades que decían: no podemos seguir entendiendo la salud solamente como ausencia de enfermedad, sino que la salud, y en particular la salud mental, implica entender dos cosas: los contextos situados en los que aparecen ciertos determinantes, pobreza, vulnerabilidad económica, acceso a educación, condiciones ambientales. Hay una serie de determinantes sociales que afectan e influyen en las condiciones de salud. Pero también las personas y los grupos y las comunidades tienen recursos que permiten afrontar las situaciones. Es decir, sin esos recursos casi que estaríamos condenados todos a tener o un trastorno o una patología en marcos de contextos de mucha vulnerabilidad, y no lo es así. Entonces decían, la salud mental es comprender la salud como un entramado biopsicosocial, en donde hay una parte biológica y un correlato biológico que aparece, se conoce, pero también hay un correlato psicológico, es decir, la capacidad de agencia que tiene el sujeto alrededor de qué tanto puedo comprender la situación, qué tanto puedo tomar decisiones sobre la situación que tengo, o qué tantos recursos individuales y competencias socioemocionales tengo para afrontarlos. Y por otra parte social, en la misma línea, hay una serie de determinantes ambientales, comunitarios, que influyen enormemente en la posibilidad de bienestar de cada uno de nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, el mantenimiento de redes sociales, ¿no? Y cuando hablo de redes sociales de apoyo, ¿no? El contar con un grupo de amigos, el contar con la familia, el contar con una red que me soporte cuando haya una adversidad. Bueno, a mí eso me parece fundamental porque las redes de apoyo son importantísimas, no solo en los estudiantes, sino como en cada persona, así que pues es muy importante. Me gustaría también preguntarle cuál es la importancia de la salud mental positiva. Mira, la salud mental positiva supuso ese giro que se dio en la concepción de salud, quedó plasmado en lo que la Organización Mundial de la Salud ahora concibe como salud mental, ¿no? Como un estado de bienestar biopsicosocial. Y quedó plasmado tan así que afecta e impulsa las políticas públicas alrededor de la salud mental.
Y ahí aparecen 3 niveles alrededor de atender y abordar la salud mental. Una, entender que la salud mental implica una atención intersectorial. Eso es muy importante. Es decir, que no es un tema solamente de los funcionarios de salud, de los profesionales de la salud mental, de la enfermería, de la psiquiatría, de la medicina, sino que implica un abordaje también de otros profesionales involucrados. Implica el abordaje, por ejemplo, de la educación como un sector importante a la hora de generar, por ejemplo, participación comunitaria en salud, educación para la salud. Es decir, la salud implica la articulación de diferentes sectores. Dentro de esos, salud, educación, equidad, desarrollo social, sector económico. Eso es importante. Y por otra parte, abre el espectro de la atención en salud mental en 3 niveles que ustedes conocen. Un primer nivel, la atención primaria en salud, muy es ligada a la promoción en salud, que es el primer nivel en el sentido de usted, antes de que tenga una patología, debió haber concebido acciones que permitieran fortalecer los recursos de las personas y de las comunidades antes de que lleguen a este estado. Y ahí hay todo un entramado de estrategias orientadas a promover directamente la salud. Esa es una de las más interesantes en la salud mental positiva, que la salud mental positiva dice, mire, no se ocupe solo del nivel curativo o paliativo cuando ya aparece el trastorno mental o la enfermedad mental, sino ocúpese de los 2 niveles iniciales. Todo el tema de promoción de la salud, que se conoce también como prevención primaria o prevención universal, ¿no? Kaplan lo llama prevención primaria, el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos lo llama prevención universal, es decir, genera una serie de fortalecimientos en las competencias emocionales de los sujetos para que cuando llegue una situación estresante, pues la afronten con los recursos individuales y grupales que lo tienen, antes de que aparezca un trastorno. Y el segundo nivel es la prevención, lo que llamamos la prevención secundaria, ¿no? Que está muy ligada a detectar factores de riesgo, intervenir sobre esos factores de riesgo antes de que se agudice o se expanda la situación. Y lo pongo en una muy cotidiana, la intervención en crisis. ¿Qué es la intervención en crisis en psicología o desde la psicología? Cuando un desastre natural, un desastre social, es generar una serie de escenarios y dispositivos para que frente a la situación adversa que está pasando esa comunidad, ese grupo, pues no se desarrolle o no se instaure un trauma o no se instaure un trastorno mental, sino que podamos generar espacios de catarsis, de derivación a tiempo, de acompañamiento y apoyo social a las personas que en un momento determinado requieren ese apoyo. Y el otro nivel, pues que es el que más conocemos, el nivel ya clínico, y es cuando ya hay una enfermedad, cuando hay un grupo poblacional o una persona con un diagnóstico, cómo acompañamos para el mejoramiento de la calidad de vida a esa persona y que se incluyan los diferentes escenarios de desarrollo social, personal y educativo. Esto lo quiero recalcar porque la salud mental positiva hace un énfasis particularmente en la rehabilitación basada en la comunidad. Es decir, que el sujeto no solo quede recluido en un hospital mental o en el centro mental, eso es un transitorio, es decir, hay una crisis, tendrá que estar allí, pero que la persona pueda salir a desarrollar una vida con calidad, ¿no? Con unas condiciones de calidad. Y eso implica enormemente un trabajo que tenemos que hacer y es reducir el estigma alrededor del diagnóstico en salud mental en cualquier institución, ¿no? Y el estigma es decir, yo puedo padecer un diagnóstico de ansiedad, pero también puedo ser trabajador, pero también puedo ser estudiante y puedo ser exitoso. Entonces, les cuento un poco ese panorama para ver que la salud mental implicó un cambio enorme en las políticas de atención. Súper interesante, porque a veces también creemos que los que tienen una enfermedad mental son las personas que no pueden hacer o tienen limitaciones, pero también encontramos que hay casos que hay personas que no tienen, pues digamos, ningún tipo de enfermedad mental, y también tienen muchas limitaciones. Entonces, digamos, es ese estigma que se ha puesto en la sociedad de que solamente esas personas sí están limitadas a hacer ciertas cosas, pero pues vemos que no es así, ¿sí? Es como se dan diferentes contextos. Bueno, profe, también me gustaría preguntarle cuáles son las dimensiones involucradas en la salud mental positiva. Mira, Martín Baró, uno de los teóricos que particularmente yo más he leído, nos dice el problema de la salud mental no reside en los individuos, reside en las relaciones, en la forma en cómo nos relacionamos y cómo esas formas de relación evidentemente pues tienen un enraice en lo individual, ¿no? Es decir,
Hay contextos sociales como en el que nosotros hemos crecido, mediados por conflictividad social, histórica y política, que indiscutiblemente va a tener efectos en cada uno de los miembros. Algunos efectos se ponen en palabra, los evidenciamos, otros no, se invisibilizan. En ese sentido, la salud mental positiva tiene dos aspectos fundamentales a mi manera de ver, dos dimensiones fundamentales. Seguramente aparecerán otras. Uno, el reconocimiento de los contextos sociales en los que el sujeto desarrolla su existencia. Y eso implica entender que ese sujeto reaccionó frente a una situación de una manera, no como un ente aislado, sino como un ente sujetado a una realidad sociohistórica en la cual habita. Y ahí hablo de lo que Martín Baró también nos decía. Piensa en la categoría trauma social. Una sociedad que ha estado en una condición de anormalidad como en la guerra, porque la guerra es lo anormal, no la persona, pues es evidente que hay efectos indirectos como la apatía social, la indiferencia, la anomia, la rabia naturalizada, los procesos de silenciamiento, la naturalización de la violencia para resolver los conflictos. En ese sentido, una de las dimensiones fundamentales de la salud mental es ese reconocimiento por el entorno social, porque despatologiza al individuo y dice, efectivamente, hay individuos que tenemos dificultades que aparecen, condiciones o sintomatología, pero lo que es anormal realmente es la condición social. Entonces, ese es uno. Y otro muy importante es todo el énfasis en la participación comunitaria y la educación para la salud. La salud mental dice, si los gobiernos, las instituciones, hacemos más esfuerzo en fomentar promoción de la salud desde la participación activa de la gente en lo que le pasa, en nombrar lo que acontece, en desarrollar y conocer los problemas que tiene en su entorno, pero también en generar unas prácticas de educación a tiempo sobre lo que nos pasa, de derivación a tiempo, de conocimiento de las rutas de atención, pues va a ser mucho más fácil que ciertas enfermedades o ciertos trastornos no aparezcan con los niveles que están apareciendo, ¿no? Uh-huh. Sí, súper importante eso que nos mencionas. Bueno, profe, ¿y cuál sería esa relación del proyecto Construyendo Futuro con la noción de salud mental positiva? Mira, ese interés particularmente en que en la fase 1 del diagnóstico no se centra solamente, y los instrumentos que allá se utilizan no se centra solamente en lo patológico, ¿no? Sino también en detectar factores de protección y alarmas tempranas por territorio. De hecho, para nuestra Universidad Cooperativa de Colombia ya tenemos un mapeo de cuáles son esas problemáticas psicosociales más recurrentes por regiones, ¿no? Y hay regiones donde aparece fuertemente el tema de consumo de sustancias, otras aparecerán fuertemente sintomatología ansiosa, depresión. Una fuerte que nos transversaliza todo es el tema de los efectos psicosociales de la guerra y de las violencias, ¿no? Pero también permite reconocer, y por eso se vincula a salud mental, reconocer también esos recursos y esos activos que tenemos como sujetos y como grupos para poderlo afrontar. Y por otra parte es que la fase 2, que es todo el diseño de la estrategia, pues involucra los niveles de promoción de la salud, prevención primaria del trastorno mental, que conocen como prevención secundaria, y todo el tema de trabajo sobre la rehabilitación basada en la comunidad, particularmente en las instituciones educativas, de cómo van a acoger y cómo vamos a acoger o mejorar la acogida de estudiantes, de profesores, incluso de administrativos que tengan ya un diagnóstico de enfermedad mental y de trastorno mental. Y ahí hay un trabajo que nos toca, ese es uno de los retos, todo el trabajo sobre la estigmatización. Ahí hay que reducirla, hay que problematizarla, y por eso estos espacios son importantes, que los estudiantes y los profesores nos sentemos a conversar tranquilamente sobre el tema. Bueno, muy interesante todo esto que nos cuenta, digamos, acerca del estudio y también acerca de todos estos conceptos y que son tan fundamentales en esta parte de salud mental positiva. Bueno, ahorita nos estabas contando un poco de los retos. ¿Cuáles podrían ser entonces esos retos que se han encontrado en este estudio? Mira, este estudio tuvo un reto inherente que fue la pandemia, ¿no? La pandemia por COVID-19
llega en el momento en el que estábamos recogiendo gran parte de los datos. Y la pandemia implicó una condición para todos los humanos y es el distanciamiento físico, no así el aislamiento social, aclaro. El distanciamiento físico, el cambio en la rutina cotidiana, la incertidumbre económica, académica, familiar que generó la pandemia, pues también tiene un impacto importante en la salud mental. Lo tuvo, ya hay estudios que han mostrado los impactos. Eso implicó que se introduce un sesgo, ¿no? A la hora de recopilar los datos donde, bueno, sí hay unas condiciones previas, pero lo que hace la pandemia es visibilizar y agudizar mucho más condiciones de salud mental que antes no habíamos visto, ¿no? O que creíamos que no me iba a tocar a mí, ¿no? Yo recuerdo que alguien me decía, Ángela, yo antes de pandemia creía que era invulnerable en términos de salud mental. Yo decía, nadie es invulnerable a nada. Todos estamos sujetos a que algo nos pueda ocurrir. Y efectivamente ese sesgo se convirtió en un reto. ¿Cómo recopilar información en contexto de pandemia sin afectar la calidad de los datos? Pero se fue superando e introduciendo algunas variaciones en el proceso de recolección de la información y también del tipo de instrumentos que allí se trabajaban. Y el otro reto fundamental ya en la fase de intervención es que la pandemia también supuso algo que era el ya y el ahora. Ya no hay tiempo para planear las estrategias como lo teníamos a un tiempo más largo, sino hay que hacer ya porque hay sufrimiento, hay dolor. Necesitamos que esas estrategias que están medidas por las tecnologías que ustedes ya venían pensando en el 2019, pues se empiecen a aplicar, ¿no? Y la universidad nos llamó y nos convocó como a esa necesidad y por eso se activó, esa fue parte del reto, la red de bienestar positivo. La red de bienestar positivo es una red conformada por doctores en salud mental, doctores en psicología, doctoras que tienen mucha trayectoria de diferentes campos para pensar qué hacemos y cómo lo hacemos con los recursos y la capacidad instalada que tenemos. Entonces ahí se empezaron a activar una serie de estrategias acá en la universidad que ustedes conocen en el portal web, apoyo al apoyo, la teleorientación, o sea, empezar a asumir rápidamente qué íbamos a hacer frente a una dinámica de salud mental que iba a complejizarse. Y ahora el reto está en el volver nuevamente también supone unos ajustes necesarios. Y yo creo particularmente que el mayor reto en este momento sigue siendo la educación en salud mental, en entender que todo nos puede pasar, que necesitamos espacios de hablar y de conversar, de nombrar lo innombrable, espacios de escucha. Sigue siendo aún muy duro en algunos estudiantes, profesores y administrativos incluso pensar que necesito un apoyo, ¿no? Precisamente por esos estigmas alrededor de la salud mental. Entonces ahí hay que trabajar y yo los convoco como estudiantes que hay que trabajar por reducir esa estigmatización de la salud mental, porque reducirla lo que hace es que la gente diga, yo puedo pedir un apoyo como ir a una cita odontológica, como ir allí a una revisión ocular, como ir inclusive a escuchar un programa de radio. O sea, lo naturalizo y al naturalizarlo pues podemos prevenir que aparezcan patologías complejas. Exactamente, sí. Muchas gracias, profe Ángela, por responder a nuestras preguntas, también por contarnos acerca también de toda esa experiencia también que tú tienes también. Así que, bueno, muy interesante, nos queda a todos como reflexión todo esto que nos acaban de plantear la profe Ángela. Bueno, y ahora les tenemos un invitado muy especial, el cual nos va a mostrar un poco ese panorama desde la perspectiva de estudiante. Hola Jerónimo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Valeria, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido y es muy grato tenerte en este espacio. Me gustaría empezar preguntándote ¿cómo consideras que se puede promover la salud mental en los jóvenes universitarios? Mira Valeria, yo creo que lo primero es entender esa salud mental desde un modelo biopsicosocial, ¿cierto? Entonces entender que la salud mental no depende ni de solamente de las cuestiones biológicas que tenemos, ni del contexto social que tenemos, ni de los elementos psíquicos que nos poseen, sino que es una salud mental la cual se da en el entorno de esos tres. Es una salud mental que es importante considerar las realidades de las personas, es una salud mental que si buscamos la prevención de ella no es con ir a implantar un taller que está montado en las teorías y eso, sino conocer las realidades. Considero que si queremos promover una salud mental positiva de manera efectiva, tenemos que comenzar primero a analizar los diferentes contextos sociales que tenemos,
Por ejemplo, en nuestro país es un país que está golpeado por la guerra, por la violencia, por la escasez, por la falta de educación. Entonces es necesario que cuando vamos a un lugar a intentar implementar un taller, una metodología basada en esta salud mental, primero que todo empecemos a mirar esos factores de riesgo que tienen, como también podemos mirar los factores protectores, como nos decía la profe Ángela. Hay elementos, digamos que el colombiano es un ser resiliente de las problemáticas que le pasan, es un ser que en su entorno comunitario, entiendas el entorno comunitario, tanto en las grandes ciudades como los entornos comunitarios de las comunidades indígenas, como los entornos comunitarios también de personas que en base a sus enfermedades o problemáticas se juntan para poder generar estos elementos de acción que definitivamente colaboran a la salud mental. Entonces es importante cuando vamos a tratar de esta salud mental con los jóvenes es hablarles de una manera muy explícita, hablarles de una manera que ellos lo vean también interesante, que lo vean también como una forma de vida, una forma de hacer mejores relaciones y definitivamente también comprender que la salud mental no se debe asociar necesariamente con la enfermedad mental. O sea, no necesariamente porque hablamos de salud mental tenemos que hablar de enfermedad mental, o porque una persona, que es algo que es muy importante también, es resaltar que porque una persona tenga una enfermedad mental la tenemos que dejar a un lado en los planes de prevención o promoción que hagamos de la salud mental. No, son personas que aún teniendo una patología podríamos brindarles herramientas a través de esta salud mental que se le promueve a los jóvenes y a la persona para generar de su patología una patología que no le complique tanto su vida. Sí, muy importante, como tú lo mencionas, conocer esos contextos de cada persona, esos contextos en los cuales están inmersos, para poder así hacer esa promoción, esa prevención en salud, que es súper importante precisamente como lo planteamos, para que no se lleguen ya a dificultades como mucho más grandes que imposibiliten también como a la persona. Entonces, muy interesante. Bueno, me gustaría también preguntarte, desde tu experiencia como joven universitario, ¿cuáles son esas problemáticas psicosociales en el entorno universitario que has visto? Bueno, Valerie, yo creo que para poder comprender esta pregunta de mejor manera es que el entorno universitario no es un entorno solo, es un entorno que está mediado por un contexto social de una región, de un país, ¿sí? Entonces definitivamente para comprender esas problemáticas sociales que puedan darse en este entorno universitario, debemos comprender también las problemáticas sociales de las personas en su entorno. Las problemáticas sociales es que no es lo mismo si yo tengo una universidad ubicada en una región que ha sido afectada por la violencia, a una universidad ubicada en una región que no ha sido de pronto tan afectada por la violencia, donde los niveles de pobreza o los niveles de, digamos, de vulnerabilidad son mayores. Entonces es aquí donde tenemos que empezar a examinar, además de esas situaciones universitarias, ¿sí? Y ese entorno universitario es también mirar el entorno social en el que se mueve. Hay situaciones, por ejemplo, el acceso a la universidad, el acceso a las situaciones que ofrece la universidad, el acceso económico a la universidad. Entonces mira que ahí, si nos ponemos a comparar ciudades, no sé, como Medellín, que tiene un sistema de transporte muy bueno, en el cual llegar a los distintos centros universitarios puede ser un poco más sencillo, a zonas, no sé, como el Vaupés, Guainía, que ese ambiente es complicado por diferentes medios de transporte que no hay, por la violencia. Entonces donde ese contexto universitario definitivamente se ve influenciado por el contexto social que están. Súper importante el recalcar mucho los contextos, ¿sí? El contexto social donde se encuentra cada persona, como lo veníamos mencionando. Es muy importante también, como tú lo planteas, de dónde está la universidad ubicada. O sea, son factores que tal vez uno considera que no son importantes, pero en verdad que sí son fundamentales para el desarrollo total como de todos los estudiantes, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, Jerónimo, ¿cómo crees que se puedan detectar factores de riesgo en los estudiantes? Yo creo que los factores de riesgo se deben interpretar desde esos tres aspectos, ¿sí? Se deben interpretar desde la herencia biológica de mi región,
de mi ambiente, debo interpretar que de pronto por ser colombianos venimos con una herencia genética de tal o tal enfermedad por tal y tal circunstancia. Debemos identificar también qué situaciones nos plantean las personas que viven o que vienen a los centros educativos, qué realidades tienen ellos, qué pensamientos, qué conductas, ¿sí? Y finalmente, pues el entorno social, para de esta manera poder aprender y diseñar también planes educativos, planes de prevención de manera más efectiva. Muchísimas gracias, Jerónimo. Y bueno, y por último, ¿cuáles crees que son esos recursos de los jóvenes universitarios que pueden favorecer entornos protectores en salud mental? Definitivamente en este país uno de los factores más elementales para el joven universitario es la resiliencia. La resiliencia ha sido una de las situaciones y digamos de los elementos fundamentales tanto para el joven como para el colombiano en general. Además, el colombiano y digamos el antioqueño es un ser que se mueve mucho en su comunidad, en el valor de sus costumbres, en el valor de sus realidades, de las cosas que tienen dentro de su región, como por ejemplo el metro. Pregúntele a alguien por el metro de acá de Medellín y es una experiencia inolvidable. Entonces definitivamente es importante, digámoslo en cierto modo, resaltar esos elementos protectores que tenemos, ¿sí? Resaltar esos elementos que como colombianos, como antioqueños, hemos ido generando, y definitivamente esa carga, tanto desde la biología, desde lo social y desde lo que somos como personas, genera mejores alternativas. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y también tu experiencia. Y bueno, este proyecto permitió divisar un poco el panorama de la salud mental en los estudiantes. A decir verdad, muchas personas que inician una carrera universitaria no tienen el apoyo necesario para la elección de carrera. Y puede ser un error garrafal esta falta de acompañamiento en esta elección. Pero también, al iniciar nuestros primeros semestres, muchas veces nos podemos sentir solos, también sin redes de apoyo, porque si bien es cierto, muchos estudiantes no tienen las herramientas que les permitan afrontar las situaciones de la carrera. Además del manejo del estrés, claramente esto va a generar una afectación en la parte académica y es así como consecuencia de estas limitaciones que se pueden generar otras limitaciones para así realizar actividades académicas o también tener pensamientos y conductas suicidas como nosotros ahorita lo planteábamos y como lo planteaba la profe Ángela. También ansiedad, episodios depresivos y que esto también puede conllevar, como se planteaba, al uso de sustancias psicoactivas o también al consumo de alcohol, generando así afectaciones o acciones que pueden llevar a damnificaciones en nuestra salud mental. Así que es fundamental nuestras redes de apoyo, fortalecer nuestras capacidades. Asimismo, reconocer la importancia de los componentes sociales, personales y académicos. Por otro lado, el entrenamiento en habilidades para la vida en los primeros semestres es fundamental para así poder tener herramientas que me permitan afrontar situaciones difíciles. También poder reconocer cuáles son los factores de riesgo y protectores que tengo para así poder generar bienestar mental y evitar conductas de riesgo que afectan mi salud emocional y física. Y bueno, estar muy pendientes de todos estos signos de alarma para una detección temprana en salud mental. Muchas gracias por acompañarnos durante este episodio de Psicoando. Gracias a ti, Valerie. Yo solo termino con una frase y es que uno de los grandes retos de la educación superior es la creación de entornos protectores en salud mental. Lo define el COMPES, la Política Nacional en Salud Mental de nuestro país del 2020, y es uno de los mayores retos porque la permanencia estudiantil ya se ha evidenciado, está muy relacionada con el rendimiento académico, evidentemente, con las competencias,
que tenemos para afrontar las demandas de los retos académicos, pero también enormemente con la capacidad de adaptación al entorno universitario y con el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes, de los profesores, de los administrativos para afrontar las demandas de la vida diaria. Gracias, Valerie, gracias, Jerónimo, por esas reflexiones que nos dejas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a Una Sola Radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.